Bueno, pues vamos a iniciar este taller de plantación de iglesias urbanas. Y bueno, cuando hablamos de este tema de plantación de iglesias, seguramente vienen muchas ideas a su mente, ¿no?, acerca de lo que es la plantación de iglesias. Y creo que cada uno de nosotros tenemos ciertos conceptos acerca de lo que es la plantación, ¿no? Y de alguna forma, ¿verdad?, podemos tener muchos conceptos de alguna forma verdaderos, algunos otros conceptos quizá equivocados, pero creo que lo importante es ahorita en el desarrollo de este taller es que nosotros vayamos descubriendo realmente de lo que se trata la plantación de iglesias, no desde una visión nuestra, sino desde una visión acerca de lo que Dios dice acerca de la plantación de iglesias. Entonces vamos a iniciar pensando un poquito en esto, y quisiera que pensaran en esa pregunta que aparece ahí en pantalla. No sé si le puedes dar clic. Y esta pregunta tiene que ver con esto: ¿qué iglesias queremos ver en nuestras ciudades? Fíjense bien en la pregunta. ¿Qué clase de iglesia quieres ver en tu ciudad? Y me gustaría que rápidamente escribieran, si pueden tomar 3 post-its cada quien, y puedan escribir 3 características ustedes importantes, piensen, ¿verdad?, que la iglesia debe de tener. ¿Sí? Entonces vamos a pensar en 3 características. Pongan una característica en cada post-it, por favor. 3 características, ¿verdad? Dice, ¿qué iglesia queremos ver en nuestras ciudades? Sí, sí, hay pizarrón, por favor. Entonces piensen en 3 características que cuando ustedes piensan en plantación de iglesias, o cuando ustedes piensan en una iglesia, debe de tener esa iglesia. Entonces escriban 3 características importantes, esenciales, que ustedes creen que toda iglesia debe tener. Entonces vamos a escribir estas 3 características. Y necesito que las anoten, piénsenlas muy bien, ¿verdad? Gracias. Aquí estas, ¿qué les ponemos? Aquí empezaron. 3 características. Muy bien. Y ya que las tienen, o sea, piensen muy bien, 3 características, ¿verdad?, que ustedes consideran, que una iglesia debe de tener. Entonces, ya que las tienen, por favor, peguen sus post-it aquí, para ir viendo las ideas que tienen acerca de lo que significa la iglesia. Una por post-it, por favor. Pongan una característica, una idea acerca de lo que debe de tener una iglesia, lo ponen aquí, una característica por cada post. Entonces, pasen ya, no que no pasen. Estamos en un tiempo de poder interactuar unos con otros, entonces, pasen. Ser guapo aquí puso. Ser guapo. Bien. Y vamos a ver. Ser guapo. Casi como ser guapo, ser ejemplo. Bien. Hermano Jesús. 3 dan uno que. Sí. Ahorita vamos a leer cada una de ellas y vamos a ir armando esta parte que considero importante acerca de cuál es la visión que tenemos nosotros, porque hay una visión que cada uno trae desde su contexto, ¿verdad?, desde su experiencia, desde lo que ha estudiado también, acerca de lo que es la iglesia, de las características que debe tener la iglesia. Entonces vamos a esperar todavía a los que están anotando.
música. Tener humo, luces y música. Y las Humo, luces, dos. Música fue dentro de la iglesia. Y nos... Y cantantes que canten bien, no para la gloria de Dios, ¿no? Sino bien. Que haya buen show. y muy oscura. Todo negro. Casi, falta todavía ahí. Ah, sí, de reciente testimonio. Ah, sí. Dice que haya un matrimonio llamado Jesse Iván. Que le paguen un buen sueldo al pastor. Un verso al pastor, dice por ahí. A ver, vamos a ver estas ideas, ¿verdad? Acerca de lo que una iglesia desde la perspectiva de este grupo debería de tener. Vean algo interesante, dice por aquí, anotaron servicio, ¿no? Una iglesia debe de tener servicio. Por aquí ponen, dice, liderazgo centrado en el evangelio, ¿verdad? Líderes que conozcan lo que es el evangelio, creo que es algo súper importante. Dice aquí, la iglesia debe de ser contemporánea, ¿ok? Dice aquí algo que me dice el evangelio como centro otra vez, por aquí dice centrada en el evangelio, voy a buscar otra, unidad, por ejemplo. Vean lo que aquí vemos, una iglesia debe de tener unidad, debe de tener conciencia social, ¿verdad? La otra es que pueda trabajar con otras iglesias, lo que ya es interesante, debe de tener empatía. Y aquí anotaron, dice que pueda ser una iglesia que todos sus miembros se ministren unos a otros. O sea, creo que parece interesante, ¿no? Acerca de estas ideas, ¿no? Que tenemos acerca de lo que debería, de lo que debe de tener la iglesia. Y creo que de alguna forma, algunas, si lo notan ahí, son similares, ¿no? Tenemos esta concepción acerca de la centralidad del evangelio, del servicio, de la unidad, ¿no? Pero la pregunta es, ¿realmente esas son las iglesias a las cuales Dios nos ha llamado a plantar? Ese tipo de iglesias son, en mi pensamiento, es el pensamiento de Dios, y es lo que vamos a estar desarrollando a lo largo de este taller. Si le das clic, y quisiera iniciar con esta frase del pastor Tim Keller acerca de lo que significa, ¿no? O lo que significó para él la importancia de la plantación de iglesias. Y quisiera que alguien me ayudara a leerla, solamente la frase. ¿Qué dice? Necesitamos plantar no solo iglesias, sino iglesias que tengan una visión para la ciudad. Fíjense lo que está diciendo el pastor Tim Keller, ¿ok? No solamente necesitamos plantar iglesias, ¿no? Podemos plantar muchísimas iglesias. Podemos plantar, no sé, la Ciudad de México, en la zona metropolitana somos aproximadamente 25, 28 millones de habitantes, ¿no? ¿Cuántas iglesias necesitaríamos para alcanzar a todos los habitantes de la Ciudad de México? Podemos pensar un número, ¿verdad? Pero dice el pastor Tim Keller, no solamente se trata de pensar un número para alcanzar todas esas personas en una ciudad, no solamente se trata de plantar iglesias, sino se trata de plantar iglesias con una visión para la ciudad. Cuando vemos esta frase, yo quiero preguntarles, ¿qué les viene a la mente? ¿Qué les viene a la mente cuando ven esta frase? ¿Qué pensamientos, qué ideas? Quisiera escucharlos. ¿Qué ideas les viene a la mente cuando ven esta frase? Cuando ahorita que la leímos. Acerca de la plantación de iglesias. Que no somos, bueno, creo que
La iglesia se ha ubicado más en plantar como le han enseñado, como piensa desde el ámbito cristiano, y no pensar desde afuera la necesidad de la ciudad. Ok, eso Al ver eso digo chispas. Nos ubicamos más en lo que nos interesa o aprendimos que lo que realmente hay afuera. Ok, a lo mejor, y esa parte es bien importante que estás diciendo, o sea, a lo mejor nos estamos enfocando simplemente a plantar iglesias y a pensar simplemente en un aspecto denominacional, por ejemplo. Porque ¿No? son muy bíblicos, ¿no? Es que aquí dice, Ok, así era Pablo. ok, pensando en un cuidado de la iglesia a lo mejor muy doctrinal, no bíblico, simplemente, que no está mal, ¿no? Pero olvidamos otra parte, ¿ok? Esto te viene a la mente, gracias. ¿Alguien más? Voy a ver todo que has plantado. ¿A qué más les lleva? ¿Qué se llama? Bueno, me hace pensar con una visión de plantación de iglesias en la ciudad, o sea, que uno trata también de influir en la cultura y en la sociedad, ¿no? O sea, porque en las ciudades grandes se centra, o sea, lo que va a cambiar a todo un país. Fíjate, una influencia en la cultura y en la ciudad. Hablamos, por ejemplo, hablemos de un país diferente a México, y eso creo que sabemos en estadísticas. Por ejemplo, el país de Guatemala, Sí, ¿no? está prendido el foquito, pero ajá, yo me he prendido el foquito. Bueno, Ya no se oye. Ajá. Igual se escucha, pero yo está creo que grabando. se apagó. No sé. Sí. Ese era el enemigo. Ponte a arrepender de Dice el pastor, ¿esto qué es? Vente, ven. Pero si quiere puede seguir, no sé. Seguimos, ¿verdad? Sí. Bueno, Bueno, que fue el... entonces, por ejemplo, pensemos en esta parte de influencias hacia la cultura, influencias hacia las ciudades. Pensemos en un país, por ejemplo, Guatemala, en donde estadísticamente encontramos, ¿no?, un gran número de iglesias evangélicas en bueno, ahí está, en este país, ¿no? Pero también podemos darnos cuenta en un análisis de Guatemala que es un país donde hay muchísima corrupción, donde hay muchísima violencia, y podemos encontrar muchísimos datos que a lo mejor pueden ser un rasgo en donde podemos ver que realmente la iglesia no está siendo de impacto hacia su cultura. O sea, hay muchas iglesias ahí en este país, pero no han llegado a influir, ¿sí?, con el mensaje del evangelio al pensamiento de esas ciudades. Ahora, pensemos otra vez en nosotros, en México. ¿Realmente estamos influyendo en el pensamiento, en la cosmovisión? Ahora, no pensemos a nivel país, pensemos a nivel de nuestra colonia, a nivel de nuestra comunidad, de nuestros barrios. Las iglesias que estamos ahí, no solamente de una denominación, sino todas las iglesias de diferentes denominaciones, estamos influyendo, estamos viendo que el pensamiento de las personas que están a nuestro alrededor están cambiando gracias a que nosotros estamos presentando el evangelio, gracias a que las personas que están en nuestras iglesias están siendo transformadas en su cosmovisión y ahora están llevando el evangelio a su forma de vivir diaria, en sus trabajos, en la forma que se relacionan con sus vecinos. Estamos viendo ese cambio, y realmente, si somos honestos, es no. Entonces, ¿qué clase de iglesias estamos plantando? ¿Qué otra cosa les viene a la mente al ver esta frase? A mí se me viene a la mente redención y progreso, no censura, porque a lo mejor sí estamos influenciando, pero de manera negativa. Y lo veíamos ahorita con los datos, ¿no? Como si estamos intentando influenciar nuestra cultura, pero para que dejen de ser como son, en lugar de cómo esa misma cultura puede verse para la gloria del Señor, en cosas tan sencillas como música, ¿no? Que iglesias más tradicionales no deja de escuchar esa música y
no escuches música secular, o no haces películas, o no haces esto. Sí queremos influenciar, pero para censurar y destruir, en lugar de para ver progreso en la ciudad, en lugar de para ver redención en la ciudad. Y eso es algo muy, muy interesante, ¿no? Como lo que tú decías, cómo ver aspectos de alguna manera, porque a veces como cristianos, como denominaciones, a veces vemos todo negativo en la cultura. Y hay cosas buenas en la cultura, ¿no? Y a veces como desde la música, ¿no? Como que no, o sea, como a veces hemos reprimido a los grandes artistas que están en la iglesia y no hemos dejado que se desarrollen, ¿no? A través de los dones que Dios les ha dado a través de la música, y cómo pueden impactar con buena música a la cultura. Y no hablemos de que tienen que hacer música cristiana, no, sino música, ¿no? Pero que sea, ¿no? Música que hable de amor, pero de un amor realmente que refleja el amor de Dios, ¿no? Entonces es algo interesante eso también, cómo a veces también nosotros hemos de alguna manera atacado a la misma cultura, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otras ideas les vienen a la mente al leer esta frase? Acerca de la plantación de iglesias. ¿Qué más los que no han participado? Una última idea. Bueno, yo considero, por ejemplo, habla de que una mala percepción que se tiene es que entre más iglesias haya, ¿no? El evangelio va a crecer más, la gente va a cambiar y no hay un propósito definido, ¿no? Precisamente en esa parte, sino que cada quien, como decías hace un momento, no, cada quien ve por su denominación, ¿no? Entonces quiero tener tantas iglesias, pero solo porque llevan mi nombre, no porque realmente haya un propósito hacia la ciudad, ¿no? Entonces, pues ¿qué es lo que pasa? Acá es decir, ¿no? Luego en una misma colonia puede haber hasta 10, 20 iglesias, ¿no? Pero cada una con 5 o 10 personas, y eso no quiere decir que por eso ya la colonia o el lugar es cristiano, ¿no? O se está llenando del evangelio. Realmente estamos buscando un cambio en el corazón de las personas, en esta apropiación y abrazo del evangelio, o simplemente como estás diciendo, a veces nada más a lo mejor esta falta de propósito, el propósito nada más es un número. Nos sentimos satisfechos cuando digamos, tenemos una iglesia de 500 personas, ya somos exitosos. ¿Nuestros criterios de éxito dónde están? ¿En el número? ¿O realmente está otra vez en el propósito? Que el propósito es obviamente extender el reino de Dios, donde cada persona está conociendo y abrazando el evangelio y comprendiendo esta verdad en su vida que lo lleva a una transformación. Entonces creo que también tenemos que analizar realmente cuáles son nuestros propósitos, ¿verdad? En el momento en que estamos plantando una iglesia, ¿verdad? Si empezamos con ese criterio erróneo de que, ok, mi criterio de éxito de una plantación es que sea una iglesia de 500 personas, ahí ya voy a tener éxito, quizá estamos totalmente equivocados, ¿no? Ahora, cuando el pastor Tim Keller decía esto en su libro de Iglesia Centrada, ¿verdad? Y siempre lo decimos, y él lo dijo, no es que él estaba descubriendo algo nuevo, sino realmente es algo que está a lo largo de la historia de la redención, a lo largo del pueblo de Dios, de la iglesia, y lo podemos ver claramente, ¿verdad? Y a lo largo de la historia de la redención, desde el Génesis al Apocalipsis, cómo el pueblo de Dios, cómo la iglesia constantemente está en misión. Y entonces recordamos este pasaje que Víctor lo tocaba en la plenaria de Jeremías 29:7, ¿no? Del pueblo de Dios, ¿verdad? Que está siendo exiliado, ¿no? a Babilonia. ¿Y recuerdan qué pasaba en este texto? ¿Recuerdan qué era lo que pasaba ahí? ¿Podíamos recordar la historia? ¿Qué es lo que estaba sucediendo en esta historia? ¿Lo recuerdan? Babilonia estaba destruyendo Jerusalén y estaba llevando cautivo a los judíos, y
pues la promesa de Jeremías o la profecía era que iban a estar al menos 70 años y ya. Pero antes apareció un falso profeta, ¿lo recuerdan? ¿Y qué dijo ese falso profeta? En Jeremías 28. La gente iba a retornar rápido. Sí. Que iban a retornar rápido. Dicen, no, van a durar ¿cuánto tiempo aquí? 2 años. Pero el anhelo del pueblo, ¿verdad? El anhelo de la gente ahí era regresar rápido y regresar a Jerusalén, ¿no? A su casa. Pero viene el profeta Jeremías y le dice, no. O sea, ustedes se van a quedar aquí 70 años. Casi 2 generaciones. Y van a estar aquí, pero no solamente para estar de espectadores en la ciudad, para ser consumistas de la ciudad, como lo veíamos hace rato en la ponencia, sino realmente ustedes van a estar aquí para bendecir a la ciudad. Y por eso viene este famoso texto de Jeremías 29:7, donde construyan casas, cásense, ¿no? Y en donde recordamos que el pueblo de Dios está en la ciudad para poder bendecir a otros. Y eso no solamente lo encontramos en Jeremías, constantemente igual la instrucción de Jesús a los discípulos, ¿cuál fue? Vayan y prediquen el evangelio, ¿qué? A todas las naciones. Y no solamente se queden aquí, vayan a Judea, Samaria, a todos los confines de la tierra y extiendan, sean de bendición a otros. Entonces ese realmente es el papel de la iglesia. Si le puedes dar, por favor. Entonces la visión en Jeremías 28 es muy clara cuando leemos el pasaje. Léanlo con mucha calma, no vamos a leer aquí por cuestión de tiempo, pero estamos viendo que en Jeremías 28 hay una visión hacia adentro, hacia ellos mismos, ¿no? Nosotros queremos estar bien, no nos interesa esta ciudad, nosotros queremos regresar a Jerusalén, regresar donde estábamos tranquilos, regresar a adorar a Dios ahí, ¿no? Algo muy similar podría ser, queremos estar aquí en nuestras iglesias, sentados sin que nadie nos moleste, tener nuestras reuniones dominicales, nuestros servicios entre semana, ¿no? Nuestros grupos en casa, ahí nada más, pero sin que nadie nos moleste. Nosotros no queremos saber nada de estos paganos, no queremos saber nada de nuestros vecinos, no nos interesa sus vidas. Pero Jeremías 29, ¿no? Nos llama a decir, no, o sea, no estén ahí simplemente pensando en ustedes mismos, piensen en Babilonia, piensen en Puebla, piensen en Ciudad de México, piensen en el nombre de su colonia. O sea, Dios nos está llamando a pensar en ese barrio donde ustedes están viviendo. Y al igual que Jeremías le estaba diciendo al pueblo, a nosotros les está diciendo, dejen de pensar en ustedes mismos y piensen en Babilonia, piensen en su ciudad. Y eso es lo que está diciendo, nos está diciendo Dios a nosotros. Ahora, ustedes de alguna manera dieron como algunas chispas, ¿verdad? Porque decía por aquí, centrada en el evangelio, servicio, consejería social, unidad. Pero pensando en lo que hemos platicado, brevemente conversado, analizado, visto esta frase de Tim Keller, recordando Jeremías, ¿qué características debe tener una iglesia con una visión hacia la ciudad? ¿Qué características debe tener una iglesia con una visión hacia la ciudad? Entonces, quisiera rápidamente que nos dividiéramos así: 1, 2, 3, 4. Ustedes 4 pudieron trabajar, y ustedes 3 pudieron trabajar, y que escriban 7 características acerca de lo que debe de tener una iglesia con esta visión hacia la ciudad, con esta visión que vemos en Jeremías 29:7, con esto que hemos conversado, y que escriban esas características en estas hojas que les voy a dar. Les voy a dar plumones y que después lo compartan en grupos. Entonces rápidamente
7 características de una iglesia con una visión hacia la ciudad. Entonces vamos a darles rápidamente. Una hojita nada más. A ver, vamos a poner banda de rock. Máquina de A ver, aquí mi hermano que lo ve con tantas. Y que esto les lleva a pensar realmente, o sea, qué es lo que deberían de estar haciendo y que no están haciendo ahora como iglesia. Y que a lo mejor dentro de esas características que van a notar, se van a dar cuenta que muchas de las cosas que estamos haciendo ahora están centradas simplemente en nosotros mismos. Y dice mucho de nuestro egocentrismo en el cual estamos Pero viviendo. no les digas todavía que muestren su egocentrismo en su boca y luego ya ya los apoyamos. Si no nos sesgas, Ya no van a poner nada egocéntrico. Entonces ya, anoten los 7 características. Ya no vas a poner 20,000 pesos de suelo para el pastor. No, Presupuesto de 200. pero creo que la iglesia a veces ni siquiera llega a ese pensamiento, a esa reflexión. Inmediatamente decimos, esto es malo y no entra. Pero creo que ahí no estamos siendo una iglesia que contextualiza. Pero bueno, vamos a ver ahorita. Sí que bueno, hasta ahí llegamos si quieren, pero vamos a ver de este lado, si alguien puede ponerse de pie para ver las ideas. Que cada quien se puede Y veamos si alguien quiere leerlo y exponerlo rapidísimo. ¿Cuáles son estas características que ustedes pusieron? Vamos a escuchar. Bueno, la primera que tenemos es una característica que una iglesia que tiene una visión hacia la ciudad es que conoce su contexto cultural, o sea, entiende, conoce a las personas, el tipo de personas en su ciudad, y eso lo tiene muy presente, o sea, está muy empático con eso y se preocupa. Y ligado a eso, y entiéndase por cultural, también social, histórico, vamos a histórico, etc. Filosófico. ligado a eso, es una iglesia que es socialmente responsable, o sea, entendiendo las necesidades de las personas, o sea, se preocupan y toman acción para resolver los problemas o las dificultades que la gente tiene. Y ligado a eso, es una iglesia que también entiende, o sea, no solamente toma acción, pero también entiende al mundo, pero también que se haga entender, o sea, no solamente es, o sea, lo entendemos y chido, o sea, también se va enseñando. Es una iglesia que se mantenga un núcleo ortodoxo, o sea, Estructurado a partir de los 3 credos ecuménicos. los credos, para empezar, los sacramentos, etc. Y es una iglesia incluyente, entendiendo que nosotros vivimos, sobre todo entendiendo nuestro contexto actual, o sea, entendiendo el mundo de nuestra sociedad. Nosotros también nos vamos a enfrentar con distintos tipos de personas. Por ejemplo, o sea, sabemos que dentro de nuestra sociedad hay gente gay, hay gente transgénero. O sea, la iglesia está llamada a amar a estas personas y abrazarlas. Y agarrando también una frase de Tim Keller, o sea, la gracia invita a que toda gente llega, pero también él les dice que no se quedan tal cual. No se quedan tal cual, o sea, que vienen, que escuchen, pero también salgan diciendo que ya no pecan más. Entonces, al menos esas son unas 5 características que nosotros vimos en una iglesia con una visión hacia la ciudad. Fíjense, y pensando en estas ideas que escuchamos, que plantearon, ¿cambiaría nuestra forma de hacer iglesia pensando en esto? Sí.
Es algo bien fuerte. Porque entonces, yo sé que muchas iglesias ahorita estamos, a lo mejor ya muchas hasta ahí hicieron su plan 2025, ¿no? ¿Cuánto cambiaría tu plan 2025? Observamos. ¿Cuántas de las cosas que tú consideras como prioridad dirías, esto creo que no es importante, no es urgente en este momento? Tenemos que hacer esto, pensando en esto que están escribiendo. Esa es la reflexión que quiero que vayamos haciendo. Y por último, esta parte. Hay que aplaudirnos a nosotros mismos. Si nadie nos aplaude. Y Es la mesa que más aplaude. y esto es lo que hacemos parte del entrenamiento que hacemos como plantadores de iglesias, pero obviamente por el tiempo ahí nos extendemos ya más y tratamos de explicar cada uno de los aspectos y cómo se vería de una manera más práctica en la vida de la iglesia. Ahorita por tiempo realmente lo vemos muy rapidísimo. Hablando de inclusión. Siento que las primeras tres son muy parecidas, ¿no? Algo me dice que estuvieron leyendo. Adelante. Nosotros empezamos primero. Si pensamos que no servían las ideas de Evelyn. Bien. A ver, escuchamos. Primero, compromiso con bienestar social. O sea, que esto es pensar no solo en el Evangelio, ¿verdad?, sino en las necesidades locales de la comunidad. Si falta algo, No. Segundo punto, contextualización cultural. Entonces, así más o menos lo que pusieron, conocer la cultura. O sea, me recuerda un poquito mucho a Hudson Taylor, cuando fue al interior, bueno, antes de ir al interior de la China. O sea, que la cultura enseñaba que se tenían que vestir de forma inglesa, moverse como ingleses, y Hudson Taylor, o sea, lo que hizo es ponerse el traje de chino, raparse aquí, dejarse la cola, y muchos cristianos le dijeron, tú estás mal, estás loco. Entonces es muy importante conocer la cultura, entender, o sea, como ser uno más, pero distinguirse, es algo interesante, ¿no? Lo tercero sería una iglesia con bases bíblicas, o sea, nunca perder, o sea, las Yo por eso tengo varias concubinas, ¿no? Como se entonces, las bases bíblicas, ¿no? Es muy importante, ¿no? bíblico eso, ¿no? O sea, tener, en cuarto punto es tener una espiritualidad histórica y práctica. Y en quinto, o sea, una iglesia que trabaja con otros cristianos. O sea, muchas veces se ocupan las plantaciones de iglesias porque no se tienen todos los dones. O sea, la formación de equipos es prioritario en la plantación de iglesias. Si pensamos, o sea, en una persona que tenga 5 talentos, como dice la Biblia, ¿verdad? O sea, uno diría, wow, y si hay personas solas que pueden plantar, pero imagínense que seamos una persona de 1 talento o 2 talentos, ¿verdad? Si ponemos 2 personas de 2 talentos más una de 1 talento, ya tenemos una de 5, con 3 personas. Entonces, los grupos, o sea, pueden hasta formar de más talentos que una persona de 5 talentos. Entonces, una iglesia que trabaja con otros cristianos de diferentes denominaciones o aún dentro de la misma denominación, o sea, pensar que uno no tiene todos los dones. Sí, y creo que esta última parte que toca este equipo, un aplauso por favor. O sea, el trabajar con otros cristianos de nuestra denominación y de otras denominaciones, ¿cuánto impactaría a nuestra ciudad y a la gente que no conoce del Evangelio? Y vean, si le das clic por más. Y Tim Keller habla de 4 aspectos importantes que él ve otra vez a lo largo de la historia de la redención acerca de que la iglesia debe de tener, y él habla de estos 4 aspectos. Uno, que sea misional, ¿no? Que esté siempre pensando no en ella misma, sino hacia afuera. La otra, la parte contextual, ¿no? Que pueda reconocer su cultura, que tenga la intención de conocer a la gente, tan solo de escucharla,
porque nosotros queremos que nos escuchen, pero la pregunta es, ¿nosotros estamos escuchando a la gente? A veces nosotros decimos, lo que necesita nuestra comunidad son, por ejemplo, clases de inglés, ¿no? Y a lo mejor necesitamos escuchar a la gente y decir, no, ¿sabes qué? Aquí no necesitamos clases de inglés, lo que necesitamos quizá a lo mejor es un comedor comunitario, un ejemplo. Eso es lo que necesitamos, o al revés, ¿no? No, aquí no necesitamos un comedor comunitario, necesitamos clases de inglés. Entonces, creo que necesitamos empezar a escuchar nuestros contextos encarnacional, o sea, una iglesia que vive en su barrio, o sea, que está con ellos, que se involucra, o sea, ¿cuántas iglesias a lo mejor deberíamos estar interesadas en estar en las juntas vecinales, ¿no? De tener participación ahí? Y muchas veces ahí brillamos por nuestra ausencia, cuando deberíamos de estar en esas pláticas. Y un sentido comunitario, o sea, de realmente de estas relaciones profundas y auténticas. Que yo te voy a hablar, que yo voy a estar contigo, vengas a mi iglesia o no vengas, o sea, tú eres bienvenido. Y estamos aquí para servirte. Entonces, otra vez, por falta de tiempo, podríamos desarrollar más esto, pero fíjense, mis iglesias por la ciudad son donde el evangelio es fielmente predicado, vivido por el bien común. La doctrina es bíblicamente sana, aplicada a las preguntas de la cultura. Los creyentes son transformados, los escépticos son bienvenidos. Los discípulos aplican su fe a sus trabajos y con los pobres y con los marginados. Enraizados en una tradición, cooperan con otras tradiciones. Autosostenibles, pero generosos para la misión. Automultiplicadoras con mentalidad del reino de ellos. Esas son las iglesias por la ciudad de Betel, por favor. Dice, cuando tenemos ese tipo de iglesias, dice, el evangelio se vive en la ciudad, pasa, los ciudadanos cristianos sirven generosamente por todas partes. Dice, nuevos negocios e instituciones civiles son fundados, creyentes integran su fe con el trabajo, cristianos se integran a posiciones de liderazgo en la ciudad, cristianos y iglesias se equipan, apoyan y comisionan artistas en la ciudad, líderes de influencia disponen de poder, de riqueza y influencia por el bien de los marginados. Esto es realmente cuando vamos a ver una transformación, pero es cuando nosotros estamos discipulando también a la gente con esa mentalidad misionera. Eso lo tenemos que empezar, o sea, sé que parece como que imposible, pero tenemos que verlo desde que estamos discipulando al uno a uno. ¿Sí le dan tiempo? Y no vamos a terminar, simplemente vamos a ver esas preguntas en pleno rápidamente. Pensando en esto que hemos visto rápidamente acerca de la plantación de iglesias, y por eso fíjense, muchos piensan que City to City está hablando de ciertos métodos para plantar una iglesia, como que, a ver, dinos cuál es el ABC. Y realmente, pues no podemos decir cuál es el ABC, porque cada lugar es diferente. Así es. Y entonces por eso no hay una metodología. O sea, si tú quieres aplicar, si tú quieres saber qué hizo lo que hizo el pastor Tinker en Nueva York, nosotros podemos darte el documento entero. Aplícalo. Pero te vas a decepcionar, te vas a dar cuenta de que eso es muy bueno para los ciudadanos de Nueva York. Allá hace frío y pero aquí no. Pero ahora, pensando en esto que vimos rápidamente, ¿cuáles son los obstáculos para plantar una iglesia misional? ¿Cuáles son los obstáculos? Digámoslo, ¿cuáles son los obstáculos que ustedes ven? Bueno, yo digo, el primer obstáculo es que se piensa que la misión es como lejos, o sea, distante. O sea, no pensamos que todo el tiempo el cristiano, o sea, y no solo el pastor, que todos los cristianos son misioneros. Ok, entonces hay un problema en la mentalidad, en el concepto de ser misional. ¿Qué más? Me llamó la atención escuchar a la gente. Nosotros queremos que nos escuchen. Pero el obstáculo que, bueno, yo veo es que no escuchamos a la gente a la que queremos evangelizar. Qué fuerte, Y qué fuerte. también creo que, o sea, en relación con eso, a veces nos hacemos nuestros proyectos, ¿no? Sí. O sea, es como, Sí, mira, voy a evangelizarlo. Y entonces te vuelves su amigo solo para evangelizarlo. Y después, si le presentas, casi si le presentas el evangelio y no, bueno, pues ya,
y eso es muy problemático, ¿no? O sea, porque los vuelves tu proyecto como evangelístico y si no jala, ya en lugar de hacer relaciones y decir, bueno, aún si no se vuelve cristiano, si no acepta el evangelio, voy a seguir siendo su amigo, ¿no? O sea, yo creo que eso da porque muchas veces sacamos del evangelio un acto proselitista en vez de un acto relacional y de misericordia. Qué fuerte. sí. Somos proselitistas y no vemos como un acto relacional y de misericordia, lo vemos como números, como decían nuestros proyectos. Y la gente no cristiana, o sea, no es tonta, o sea, se da cuenta, ellos saben que simplemente quieres que sean parte de un número más tuyo. Por eso ellos dicen, pues voy a decirle varias veces que no y se va a cansar. O voy a ir y ya después de un tiempo me voy a desaparecer y no va a continuar porque realmente no me ama, realmente no está interesada por mí. No sé, no sé qué tanto podría influir un poco la soteriología, porque, o sea, parece broma. O sea, claro. Pero, o sea, yo pienso en el caso de Timothy Keller en particular, él siendo calvinista, clásico, Westminster, 5 puntos, Tulip, o sea, en el fondo él decía, pues la salvación no depende de mí, ¿no? O sea, entonces decía, pues yo soy su amigo, voy a estar con la persona y ya, en cambio, a lo mejor con otro tipo de mentalidad, y por cierto, no estoy abogando por el calvinismo 5 puntos o lo que sea, pero sí es, o sea, a veces hay una mentalidad de, no, es que si no le digo y si no se salva y si digo lo incorrecto, se va a ir al infierno, ¿no? Y entonces tengo que a fuerza, y creo que eso a veces, tal vez en el caso de Timothy Keller, pues estaba un poco su doctrina. Ajá, o sea, como que le ayudó mucho, ¿no? Por lo menos en ese. Y fíjate, creo que ahí puede entrar un poquito acerca. También el universalismo ayudaría, ¿no? De una manera muy aplicativa esta parte que estamos diciendo, centrado en el evangelio. O sea, ¿cómo podemos decir, ok, mejor soy calvinista, puede influir un poco en la forma en que puedo ver la salvación, pero cómo la centralidad del evangelio me lleva a preocuparme por la persona, ¿no? Entonces creo que es algo bien importante. Perdón. ¿Cuál era el atractivo de Jesús? Que escuchaba a la gente. ¿Ese era el atractivo de Jesús? Y que lo sanaba también. Bien. Cerramos con esto. Entonces, ¿qué acciones concretas debemos de comenzar para hacer una iglesia misional? Rápido. Todas. ¿Qué acciones? ¿Qué te viene a la mente ahorita? Así que dijeras, yo creo que esto es lo que tengo que empezar a hacer. Paso número 1. Sé que son como 100 pasos que tengo que dar, pero hoy quiero dar este pequeño paso. ¿Cuál sería? O sea, creo que lo que decía Ever, o sea, creo que en algún sentido escuchar. O sea, le pasa uno. Ajá, o sea, escuchar porque de verdad, por ejemplo, rápido, o sea, yo cuando yo llegué a dar clases, yo decía, no, pues voy a dar clases a un lugar secular, pues, relativamente. Yo decía, voy a dar clases de apologética, aquí bien chido, voy a probarles que Dios existe. Y en el fondo te decían, no, pues yo creo que Dios existe y simplemente no creo en la iglesia. O sea, te dicen simplemente, sí creo en Dios y todo, pero no creo en tu iglesia. Y después cuando ves, o sea, los casos de Hillsong y cuando ves los casos de pederastia en la iglesia católica y cuando ves todos los problemas que tenemos, entonces te das cuenta que en el fondo dices, no es tanto. Me acuerdo de una frase celebérrima porque se la atribuye a Gandhi, no sé si sea apócrifo o no, pero decía Gandhi así como, me gusta su Cristo, pero no me gustan sus cristianos. Ah, sí, eso es. Y dices, o sea, entonces tal vez esto de escuchar que menciona Ever es importante, decir, ¿qué están? Y también autocrítica, decir, ¿cuántas veces no verdaderamente yo digo, híjole, es que ¿qué les digo? Estoy de acuerdo con ellos, o sea, estoy de acuerdo con todos los abusos que ha habido en la iglesia, cómo se ha instrumentalizado el mensaje del evangelio para imponer ciertos regímenes, o sea, estoy de acuerdo, entonces es como transformarnos en la manera de pensar cómo hacemos la iglesia a partir del diálogo. Sí, eso es súper fuerte. Entonces, terminamos ya con esto. Espero que ha sido un tiempo de que se vayan con muchas preguntas y fue un placer estar con ustedes hoy en esta tarde y bueno, Dios les bendiga.